Hola amigos y amigas del Club Pasión Habanos. Estamos ante un nuevo episodio de Habanos y compañía, donde hoy vamos a disfrutar de tres grandes vinos de bodegas Mata Asnos y lo vamos a armonizar con un Ramón Ayones número 3. Y para que nos cuente quiénes son y qué es lo que hacen, pues contamos con Jaime Postigo, que es el propietario y fundador de bodegas Mata Asnos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Un placer compartir habanos y buenos vinos. Es Siempre. siempre una delicia. Y me gustaría que, para que los que no te conocen, que centraras un poco quiénes sois, dónde estáis, qué hacéis, etcétera. Cuéntame cosas. Bueno, pues el bosque de Matasnos es un bosque como tal en las tierras altas de la Ribera del Duero, en la frontera Burgos-Soria. Lo que hace 20 años, cuando empezamos este proyecto, pues era la zona más olvidada o más distante de la Milla de Oro, que quizás sea el punto más mediático y donde más comunicación hay. Estamos a más de una hora río arriba, a 950 metros de altitud, casi al límite del cultivo, porque el cultivo a partir de los 1000 metros empieza a tener muchos problemas en primavera con los hielos y en el final del verano también con hielo, ¿eh? O sea, Ajá. el cambio climático es un hecho que muy discutible para todos y cuando hablamos de ello, pero los que estamos trabajando en el campo y vivimos con pasión el día a día, pues sabemos que estamos en un momento de adelanto de las campañas, de las cosechas, y todo esto influye porque la planta brota en primavera y los hielos nos hacen perder mucha producción, pero por contra, la protección del bosque, el abrigo del bosque y también una visión y una ilusión de trabajar muy ligados en la naturaleza, pues te da un fruto maduro y con una frescura que cada vez es más difícil tenerla a menor altitud. Así que pioneros en ese momento, hace 20 años, y ahora pues lo que es una realidad porque la gran inversión en viñedo nuevo pasa por donde nosotros estamos cuando antes era un gran olvidado. Dices que estáis en un bosque. O Sí, sea, entiendo que las viñas están rodeadas de árboles o hay dentro de la propia viña tenéis árboles, porque no es pues muy mira, habitual. hasta 1960 no es muy habitual. De hecho, hay pocos viñedos que estén 100% encerrados en un bosque. Hasta 1960 la masa forestal se llamaba el bosque a secas. Y la familia que nos vende a nosotros la propiedad, precisamente por la reorganización agrícola industrial que en aquel momento se daba en 1960, había dos factores determinantes. El primero, la concentración parcelaria, Ujú. tratar de romper esa tendencia que teníamos en España del minifundio, para lo cual se habilitaba también unas ayudas que ahora suenan muy extrañas, incluso son estridentes, porque se permitía, se subvencionaba arrancar masa forestal para hacérsela al cultivo cerealístico. La familia que a nosotros nos vende arranca 120 hectáreas de la propiedad del bosque en el centro, plantan la viña vieja y el resto lo dedican al cereal. Para sacar toda esa leña de 120 hectáreas, yo le calculo unos 20 o 30 millones de kilos, de algo que tenía valor en el 60, porque en Burgos, ya a 950 metros de altitud, la gloria era la manera tradicional de calentar las casas por leña y también se cocinaba con leña. Por lo tanto, lo que hicieron la familia que a nosotros nos vende es organizar con todos los vecinos de los pueblos aledaños la retirada saca de esa leña, y la gente que allí iba a sacarse un quintal de leña o un poco de dinero, pues iba con sus carretillos tirado por mulas y asnos. En España bien sabes que somos muy de poner apelativos en los pueblos, y no solamente a las personas, sino también a los lugares. El paraje pasó de llamarse el bosque o el paraje del bosque al paraje de Mata Asnos o el bosque de Matasnos, porque en ese camino hacia el pueblo, que era donde se podía pesar la leña, pues debieron fallecer muchos asnos, porque el nombre ahí quedó, Ahí quedó, ahí ahí quedó. quedó. Y sí, estamos rodeados al 100%, es la principal singularidad que nosotros encontramos y la belleza que nos denota ese viñedo viejo del 60 cuando lo recogemos para empezar nuestro proyecto en el año 2007. A nivel de cultivo, ¿le aporta algo estar en una zona boscosa, a diferencia de, no sé, La Mancha, que son unas grandes extensiones de viñas? Bueno, algún almendro ves por ahí Ujú. o alguna cosa, pero no es habitual. Sí, tiene muchísima relación el cultivo con el entorno. Lo primero porque el bosque es un lugar de guarda
de muchísima vida, ¿no? Pero no solamente micro, orgánicamente hablando, sino hay mucha caza. El primer impacto que tuvimos fue en el año 2007 con una plaga de topillos impresionante, que no fue por el bosque, pero sí, nada más llegar nos lo encontramos, lo que era pensar que aquello era una plaga bíblica. No tenía relación con el bosque, como te digo, pero ya fue el primer encuentro duro con la naturaleza, que tuvimos que sofocar con los medios que nos dio la Junta de Castilla y León, que fue con bolitas de matarratas, rodenticida. Nos lo daba la Junta de Castilla y León y ahí tuvimos la primera relación directa con la naturaleza, porque es verdad que en una semana, con los 4 que tenía ahí en el campo y yo mismo, fuimos tapando esos agujeritos de tanto ratón. Y la sorpresa fue impresionante, porque la semana básicamente no quedaba un ratón, pero no fuimos conscientes, hasta que no pasaron los meses, del impacto que habíamos generado indirectamente en toda la cadena trófica, porque Claro. con que mates a 10 ratones y los dejes en superficie, todos los que al final viven de ellos, que son los autillos, los cernícalos, los búhos chicos, esto acabaron desapareciendo, ¿no? Porque nosotros tuvimos ese impulso absolutamente de solucionar un problema y lo solucionamos a cañonazos. Esta fue la primera experiencia directa. La segunda fue el convivir con corzos y jabalís, porque más allá de estos dos también están los pájaros, está el zorro. Todos los que viven en el bosque les gusta la fruta que hacemos. Entonces era un compartir constante, pero en una zona tan alta donde hay mucha pérdida de producción por hielo, pues hay años que verdaderamente queda muy poco. Y el impacto del corzo, sobre todo, ha sido una lucha brutal para vivir de forma ordenada todos en el bosque. Ya casi 20 años más tarde, pues la caza es parte de nuestro proyecto desde el punto de vista de que tenemos que vivir en sintonía, porque ellos estaban ahí mucho antes que nosotros y todo esto define lo que es el cultivo en sí, los riesgos y el impacto. La virtud principal de estar dentro de un bosque es que ningún cultivo aledaño nos contamina en nuestra forma de actuar. Nosotros no trabajamos con pesticidas, no trabajamos con herbicidas, nos certificamos hace muchos años en lo ecológico, aunque podrás ver que solamente uno de nuestros vinos actualmente está etiquetado como tal, porque estamos haciendo la progresión de ir introduciendo el concepto eco, porque no es nuestro espíritu el llegar a ser eco, sino es la conclusión de querer hacer las cosas tratando de remediar aquel bastonazo que le pegamos al medio en el año 2007. En su momento. Sí. Y bueno, desde el punto de vista científico, estrictamente hablando, pues a día de hoy ya sabemos que no hace 20 años, porque yo cuando estudio enología y viticultura no se plantea una relación directa eh, biótica o simbiótica desde el punto de vista aromático en los vinos por el entorno. Pero a día de hoy ya sabemos que la pruina, la piel de la uva, es sensible a los aromas que tiene el entorno. Entonces tenemos lavanda, tenemos romero, tenemos un panorama floral impresionante donde hay tomillos, además tomillos muy singulares que son los limoneros. Es decir, hay una botánica aromática que se encuentra en los vinos y lo disfrutas en el vino porque hay permeabilidad. Sí, sí, de lo que absorbe del suelo. Del suelo, del aroma y del entorno que tienes. Y en ese sentido somos privilegiados, es decir, es un filtro verde que nos mantiene en un concepto de isla, medioambientalmente hablando, y esto pues, nos da la posibilidad de disfrutar acompañando a la creación de la naturaleza en ese querer cuidar los detalles para que desde el suelo hasta el clima el que te habla pues sea el conductor de lo que pasa cada Sí, año. sí, sí. Me estabas hablando y me estaba recordando a los habanos, lógicamente, en ese plan ecológico de no utilizar pesticidas, herbicidas, etcétera, que tampoco se hace con los habanos. Claro, pero esto es la conclusión de vivir, vivir de lleno lo que haces con pasión, ¿no? Y creo que todo lo que viene del campo, sea primario o secundario, sea agricultura o sea ganadería o sea entorno forestal, porque también dentro de lo forestal tenemos muchos regalos de la naturaleza, tenemos no solamente la caza, que gastronómicamente es una maravilla, y además también tenemos trufa dentro del proyecto, tenemos bueno, una colección de setas impresionante, micológicamente hablando, llevamos 2 años con todo lo que está lloviendo, que no os podéis ni imaginar lo que nos endulza en la cocina. Y todo es bueno, pues un equilibrio muy armónico, porque si estás trabajando con pesticidas y herbicidas dentro de un bosque en el viñedo,
el pesticida no deja de ser normalmente un control de plagas para los hongos, que son los que más daño nos hacen tanto al tabaco como a la vid, y los hongos son la base de la micología. La familia que nos vendió a nosotros la propiedad estos 2 últimos años, alguna vez que han pasado, no recordaban haber visto tantísimas setas como hemos tenido estos 2 años. Es verdad que la lluvia que hemos tenido estos 2 años pues no es fácil de encontrar si te remontas décadas atrás, pero lo que sí que es fácil y es evidente que al no haber pesticidas no hay confusión de ningún tipo para todos los hongos que también son las setas. O sea que es una forma de equilibrio a base de vivir allí solo como Robinson Crusoe durante muchísimos momentos muy bonitos y otros muy duros también, ¿eh? Muy duros, pero muy, muy ilusionantes siempre. Oye, ¿te parece que los vayamos probando? Joder, encantado. Pues haz los honores si no te importa. Bueno, yo Y te empezamos. voy a servir te voy a servir el Petit. El Petit es un vino que está etiquetado en su contra como Tierra de Castilla y León, porque mi vocación a la hora de hacer vino es hacer vino en Ribera del Duero con sus variedades tintas, pero con la dificultad que tiene estar a la altitud de 950 metros. La composición de este vino son 3 variedades de uva que nunca antes nadie había plantado en la zona, que es la Chardonnay, la Viognier y la Verdejo. La Verdejo es propia del río Duero, pero a 500 metros de altitud, 600 todo lo más. O sea, es una variedad que llega tardía, muy tardía en su ciclo, pero respetando el ciclo de cada una de estas 3 variedades que tienen en común que se adaptan bien a la altitud, porque hay muchas variedades, incluso dentro de la Ribera del Duero, tintas que no se adaptan, como es la Garnacha y la Cabernet Sauvignon, porque son de ciclo más largo, y estarían siempre bien acompañadas por un olivo. Nosotros no podemos tener tampoco olivo, porque el olivo pierde la flor por hielo todos los años y al final, si no hay cultivo, orgánicamente el hombre no se preocupa por darle continuidad. El almendro es uno de los cultivos mediterráneos que nos queda a pesar de la altitud, porque el fruto guarda bien, aunque se te hiele 2 o 3 años, puedes tener una buena cosecha y puedes guardar almendruco durante 2 o 3 años y tener ese suministro. Por eso sigue habiendo alguna plantación de almendro, como nosotros tenemos. Aquí y en este vino se recoge, por eso le llamamos Petit, la parte aromática de las 3 variedades, y en función del momento y el lugar donde estés en el mundo, pues tendrás aflorando una variedad u otra, porque lo más bello de mi trabajo es que cada variedad tiene su momento y en cada lugar del mundo, por la presión atmosférica, por la altitud, por el gradiente de humedad que puedas encontrar, se va a expresar de una u otra manera. Hace 36 horas que no lo pruebo, pero vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Muy equilibrado en la acidez. Interesante desde ese punto de vista. Muy, muy, muy. Pues generalmente los blancos. Son más. ¿Este no ha pasado por barrica o sí? Sí, este vino, o sea, nosotros elaboramos los blancos de forma idéntica a los tintos. Es decir, no hacemos ninguna discriminación por la variedad. Se hace todo, por supuesto, un cultivo ecológico de igual manera. Se vendimia cada variedad en su tiempo y momento. Este vino tiene 3 vendimias, porque primero viene la Chardonnay, una semana o 10 días más tarde, en función del año, viene la Viognier, y terminamos siempre con la Verdejo, cuando ya hemos empezado los tintos. Es decir, la Verdejo se comporta en ciclo madurativo como un tempranillo o como una Merlot. No llega antes. Se hace en caja pequeñita de 10 kilos para evitar roturas, y se enfría toda la vendimia en contenedor frigorífico para darle un golpe de frío a las blancas, igual que a las tintas, para a partir de ahí empezar una selección que se hace primero en cinta de racimo, poder quitar los racimos que tengan algún defecto, o bien acondicionarlos, cortando las puntas o los hombros, lo que pueda tener para apartar, y luego pasa por una segunda selección que es grano a grano. Grano a grano, porque puede haber granos que estén dentro del interior del racimo que hayan tenido menos capacidad de crecimiento y se quedan sin sol y tienen una coloración distinta, maduración por consiguiente distinta, más factor ácido que azucarado, y una vez que ya hemos hecho la selección grano a grano,
que nunca se está retirando menos de un 7, un 8, un 10% de la cosecha, Una merma importante. que son muchos kilos. De ahí pasamos a fermentación en madera de 500 litros, nueva, de dos orígenes muy distintos, pero muy interesantes. Una es un pequeño productor tonelero de Burdeos, tonelería Bordelais, que hace un tostado muy específico para este blanco, y es un bosque muy interesante, se llama Tronchet, que es de los, bueno, pues probablemente de los bosques más buscados del mundo por su tanicidad fina, elegante, que se aprecia en el vino, con ese volumen, y con esa pastelería y con ese punto un poco lácteo, si Frutas quieres. de hueso, fruta También blanca de tiene, hueso. también tiene, hoy precisamente está apareciendo un poco más el melocotón que el albaricoque. A mí me ha venido melocotón. Claro, pues normalmente aparece más el albaricoque, un punto más dulce. Pero como te digo, estas son las cosas que tienen los vinos, ¿no? Que cada día te van contando un poquito como Una los buenos historia puros, diferente. sí, en función de la compañía y en el lugar donde estés, te van a Correcto. sorprender en una punta o en un final de forma distinta, ¿no? Muy rico, muy sorprendente. Mira que yo no soy mucho de blancos, La pero acidez está súper ajustada, sí, sí, pero porque es son variedades que se adaptan al suelo perfectamente. Ten en cuenta que nosotros tenemos suelos con un perfil calizo importante. Siempre remarca y da frescura el calizo, pero tenemos el calizo a un metro, metro 20. No tenemos tierra blanca, que sería la más visible dentro de lo caliza. Tenemos arcilla en aproximadamente un 30%, con otro 30% de arena. Que ahí, a partir de ahí, ya podemos tener distintas composiciones, pero siempre la base es caliza. Y ese puntito fresco que queda al final una sensación muy refrescante. es Muy rico. salino, y le va perfectamente esto a un puro, pero seguro. Vamos a Al probar en segundo. 2019 que ¿qué variedades utiliza? Pues mira, este es un vino singular. Igual que no vas a encontrar ningún otro blend como el del Petit, esas tres variedades, se me ha olvidado decir que lleva un 3 o un 4% de albillo mayor, que es la autóctona. Le llamamos Petit porque es las plantaciones más jóvenes de esas tres variedades, pero luego tiene el albillo mayor de plantación de viña vieja desde 1920, o sea, tiene lo más joven con lo más viejo en el Petit. Habéis juntado Sí, juventud con experiencia. sí, porque verdaderamente era un recurso que teníamos ahí, y ese perfil de esas viñas viejas que no tienen riego, que están en secano, son adustas, le condiciona en ese final de boca. Precisamente ese punto salino yo lo relaciono con los vinos tintos de esas mismas viñas viejas, y me gusta mucho. Saliendo del blanco y entrando en el tempranillo Malbec, ¿lo voy sirviendo? Sí, 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 por favor. Tempranillo Corto Malbec, un poquito la lengua. tenemos otra singularidad. La dificultad de la altura nos condiciona las variedades con las que podemos trabajar. Y esto es un tema que para Bosque de Matasnos siempre ha sido un condicionante, porque no podemos trabajar con 2 de las 6 variedades que están permitidas en la denominación de origen. Insisto que son la garnacha. La garnacha se comporta muy bien en un clima mediterráneo. Nosotros somos un bosque mediterráneo, pero tenemos sabina, una masa forestal de sabina importante dentro del bosque, que condiciona en la parte continental. Lo que en término coloquial sería dormir con mantita todo el año, o que hace un frío que pela durante todo el año, ¿eh? Y las noches no son menos. La Malbec se adapta muy bien a la altitud, a la inversa que la Cabernet Sauvignon. Pero hay muy poca Malbec en toda la Ribera del Duero. En 27.000 hectáreas solamente 60 son de Malbec, porque produce muy poco, se adapta a la altitud, pero es muy laboriosa, tiene un trabajo de campo brutal. A nosotros el campo no nos da miedo, nos gusta trabajarlo, y tenemos 6 hectáreas, es decir, somos la mayor plantación de Malbec. Y eso condiciona este vino, porque es el único vino en Ribera del Duero que tiene un 25% de Malbec. Característica de la Malbec, aparte de adaptarse perfectamente a la altura, es su frescura. Es una variedad que aporta aromas de connotación de altura, en una versión francesa del centro del Pirineo, porque la gente piensa en Malbec y piensa en Argentina. Y es verdad que el mayor viñedo del mundo de Malbec está en Argentina, pero el origen es el Midi-Pyrénées Occitan, en un pueblo romano preciosísimo, y ahí, Cahors, es donde nace esta variedad, que estaba en el cupás de las variedades de Burdeos. Y por eso la tenemos, porque es Vega Sicilia,
el que hace 160 años se trae las 3 variedades de Burdeos para combinarlo con el tinto fino de aquel entonces, que es el tempranillo El de hoy. tempranillo de ahora, efectivamente. Vamos a ver. Pues mira, aquí tenemos ese punto de tabaco, ¿Mm? ya en la nariz, quizá porque el ambiente lo acompaña, ¿no? Y el tanino también es muy elegante. Súper elegante. Y Y, también tiene un punto trufado en la nariz ahora mismo, ¿eh? y golosito, ¿eh? Que- Tanino muy pulido, paso, paso muy agradable, entra y sale con mucha viveza, entra en la boca con ese puntito dulce, como tú dices. El paso de boca es elegante porque los taninos, no solamente los que tiene de la maduración propia de las dos variedades, que es el tempranillo y la Malbec, sino también de una composición de 4 tonelerías francesas en 500 litros también. Este es un vino que está entre 18 y 24 meses en una crianza muy, muy tranquila, porque el volumen de 500 litros te permite que haya un intercambio muy suave y muy agradable con temperatura y humedad controlada, para que nunca destaque la parte del tanino de la madera, porque son maderas nuevas, todo lo que estamos probando, ¿eh? Y si no tienes cuidado, pues puedes tener un impacto de la madera muy, muy muy latente. alto. Sí, pero aquí ya ves que la madera no es protagonista. Yo creo que es un vino fluido, rico y con un puntito Se de está tensión. huyendo de, entre comillas, cuando hablo de huir, sabes que hace 20 años hubo una maderitis Mm, en el vino brutal y tremendo. yo creo que se vuelve más a la fruta, a la materia prima, que no sea tan invasiva la madera, esos tostados que había antes tan intensos, tan tremendos, quizá ahora se va más a lo que es la propia fruta, ¿no? No sé. Bueno, en España somos gastronómicos desde, bueno, pues mucho antes de los romanos y los fenicios, ¿no? Los celtas ya por esta tierra ya funcionaban y ya tenían vademecum, y también tenían historia de cocina. Es verdad que muy limitado a lo que teníamos, pero en España tenemos la habilidad de pasar de un extremo a otro en los gustos culinarios, y el vino dentro de la gastronomía tiene un peso muy importante, pero porque tenemos mucho, ¿no? Podemos estar disfrutando en gastronomía de un vino del sur, o un vino súper ácido del norte, o un vino encastillado, nunca mejor dicho, de Castilla y León. En España hemos empezado a utilizar la crianza hace relativamente muy poco en madera. España Ujú. no era un lugar de crianza en madera. En España, de hecho, no se criaban los vinos, se guardaban poco. Empiezan a Sí. guardarse a partir del 19, lo que era un recurso inestimable y casi un commodity hasta el 19, porque bebíamos 70, 80 o 100 litros per cápita. Entonces, lo que se producía se guardaba principalmente en ánfora de barro, el mayor volumen, que era lo que tenemos en toda la península ibérica por castigo, que es la arcilla. En nuestra tierra el barro tenía menos protagonismo, porque sí que había masa forestal, y en las casas se montaba debajo de las casas, en las bodegas, el fudre o la barrica grande para la guarda del vino, y se montaba debajo. Entonces, bueno, pues eran maderas, pero el gran volumen se guardaba para el consumo a lo largo del año, y no se apreciaban las ventajas, o no se cuidaba el vino a lo largo del año más allá para que no se picara, ¿eh? Esta es la realidad. A nosotros nos viene la invasión de la madera por el gran comercio desde siglo XII y XIII, que empieza a establecer Francia con el Reino Unido y el norte, centro-norte de Europa, que no eran productores, y Francia tenía una masa forestal envidiable, y además de roble. Y son los británicos los que determinan la calidad del vino por el origen, no solamente del vino, porque llega un momento que se dan cuenta que en ese transportar de a 40 galones o 30 galones, porque no es el sistema métrico, y de ahí tenemos la herencia de 75 centilitros en lugar de un litro, porque es la división exacta: 225 litros, que son los 30 o 40 galones, en 300 botellas. Y determinan la calidad no solamente por el hacedor del vino, el viticultor y enólogo, sino porque la madera La para madera. transportar en ese tiempo requerido hasta su consumo iba ganando. Y son los primeros que empiezan a embotellar, los británicos. Que esto, cuando lo digo en Francia, se me tiran al cuello. Decir, no, y Saint-Gobain. Bueno, Saint-Gobain es que viene porque vosotros veíais que lo que mandabais en volumen a granel, que no era un gran volumen, pero eran 225 litros, precisamente para que fuera a funcionar en la carga y la descarga. Quiero decir
que llegamos tarde a la madera y nos gusta la madera. A mí me encanta la madera, pero la madera más elegante siempre va a ser la de primer uso. Pero hay que tener mucho cuidado porque tradicionalmente la madera, en esa historia anterior, se tostaba para, de una manera sanitaria y por ignición, quitar todos los parásitos que tuvieras, que pudiera llevar. porque no se curaba la madera como se cura ahora en barricas premium de roble francés o americano, 24, o sea, 2 años o 3 años al aire libre, precisamente para que toda esta microbiología se expulse por el aire, el sol, el calor, el frío, el agua, y además exude la parte que es más agresiva, que es la savia propiamente dicha, y se queda la madera fina con esos valores. Si tú luego la tuestas demasiado, pues tienes un impacto potente. Entonces aparecen los terrefactos, aparecen los chocolates, y en función del origen de la madera, si es americana, pues te vas a meter en una cascada ya de coco, de vainillas muy exigentes, que son incluso intrusivas. Bueno, hemos pasado de ese conocimiento primero de la madera al desconocimiento por el abuso, ahora a querer pensar que la madera no es buena. Los niveles mayores que tienes aromáticos los tienes, por supuesto, en los 3 pilares, en la fruta, en la fermentación y en la crianza. Y tienen que estar equilibrados. Tiene que haber un equilibrio. Si tienes mucha fruta de entrada y la estás machacando en la crianza, pues estás descompensando lo que te ha dado la naturaleza. Tostado. Madera, cuanto más nueva mejor, porque es la única que no te aporta el primer uso, bacteria ninguna vínica. En el momento que la vuelves a utilizar por segunda vez ya tienes la impronta de la anterior, y en condiciones normales una tercera vez todavía estarías en niveles bacteriológicos adecuados y satisfactorios para poder elaborar vinos premium. Pero claro, el impacto aromático va Te cayendo va bajando. y va subiendo la impronta bacteriológica. Por lo tanto, madera en bosque de matasnos básicamente nueva al 70%, tostados muy controlados y orígenes bien buscados. Es impresionante el poder disfrutar conociendo las masas forestales del mundo, principalmente las francesas, porque son las que más antigüedad tienen en la cultura forestal o selvícola de un buen trabajo, que también tiene su impronta en la historia, porque lo hicieron para poder construir barcos más grandes para luchar contra la Armada Invencible. Vamos a probar El la siguiente. edición limitada 2019, que ya tengo la boca salivando y deseando de encender el tabaco Venga. con estos vinos que van a ir de maravilla. Que también es otra de las... Porque hace unos años, tomarte un habano con un vino parecía casi un sacrilegio. Y Sí, no saben lo que se estaban perdiendo. totalmente. Totalmente. Siempre hemos sido de destilados, ¿verdad? Correcto. Y yo creo que la cultura es mucho más amplia. Bueno, pues aquí tenemos un vino que es no monovarietal, porque no hago ningún monovarietal. Es un tempranillo principalmente. Este tiene un 7, un 8% de Merlot y una gotita de Malbec. Pero sí que podemos decir que es el vino más clásico, perfil Ribera del Duero, de Bosque de Matasnos. Tenemos que repartir nuestra ilusión entre cosas novedosas, como es la Malbec, como te he dicho, el único que produce un 25% con tempranillo, y luego tienes que hacer algo más clásico, ¿no? Para que te reconozcan bien en la zona. Este es el único vino que lleva con el mismo procedimiento de selección en cajas de todo lo que te he contado, enfriando muchísimo. Todos mis vinos fermentan con mis levaduras, con las levaduras del bosque, están aisladas en el bosque de Matasnos y son fruto del propio fruto. Y es el único que cría en barrica de 225 litros. Un mix de barrica francesa. Tenemos un poquito de americano, pero no está en este vino, porque insisto que aquí queríamos dar la versión más Ribera del Duero con ese ADN del bosque de Matasnos y la altitud. Es un vino que se disfruta mucho en la nariz, con una parte muy mineral hoy, y también con una fruta negra, más tirando a la ciruela. O sea, es un vino, sin lugar a dudas, más clásico. Pero luego en la boca es mucho más entretenido que un gran clásico, porque tiene un punto dulce, al igual que sus hermanos, gracias a esa madera tan fina, elegante y ese tanino, que cuanto más fino sea, Mejor. más dulce es. El tanino de madera, cuando es nuevo,
es una vainilla suave, dulce, delicada. Bueno, puedes tener nuez, puedes tener muchísimos frutos secos. Sí, sí, sí. No, la verdad es que tiene un equilibrio, una sedosidad, una elegancia y también con esa acidez también. Muy Porque interesante. es que yo pensaba, que no sé si estoy en lo cierto o no, que los vinos de más altura, más acidez. ¿Puedo? Sí, sí, deberías. Hay que pedir Joder, permiso. Estando donde deberías, estamos. deberías. Acompáñame, Mm. Jaime. Tenían más acidez a más altura. Ujú. Pero quizás amplitud térmica le viene incluso mejor para rebajar esa acidez. Bueno, O depende de la variedad. técnicamente hay variedades más ácidas que otras. Incluso dentro del mismo tempranillo hay Ujú. una gran gama y muy importante de clones, donde destacan unos por generar mayor concentración azucarada, ¿m? Otros por dar más color, por consiguiente más tanicidad también, y otros por ser un buen equilibrio. Pero lo que se ha buscado mucho en la España productora hasta hace 30, 40 años no eran los clones precisamente más cualitativos, sino los que más producían. Y ahí es donde empieza una fase muy bonita, que es encontrar los clones que te dan equilibrio entre azúcar y acidez. La zona, en término contraste térmico, siempre te va a preservar un poquito más de acidez porque las noches hay una parada de generación de fructosa, porque la planta no deja de trabajar no solamente con la luz, y por la noche no la tiene, pero sí también con la inercia térmica del día a la noche. Ya hay 1 hora, 2 horas, incluso en zonas cálidas, que está trabajando y produciendo azúcar toda la noche. En el bosque de Mataró lo normal es que haya 20 grados de diferencia entre el día y la noche, es decir, los Esa días, amplitud térmica. claro, y eso lo que hace es que la planta deja de generar azúcar y para generar azúcar necesita consumir el propio ácido tartárico que tiene en su esquema, y el ácido tartárico es la acidez natural que a ti te queda en el vino. Por consiguiente, sí que hay una reflexión temperatura, concentración de ácidos, y va muy ligado también a cómo hagas la viticultura. Si vas buscando volumen, los vinos van a ser siempre más ácidos y menos azucarados porque la planta va a poder hacer menos azúcar en proporción al kilo o la cantidad de uva que tenga. Pero sí, la altitud es lo que se está buscando ahora por la virtud y bondad de tener vinos más frescos. Pues fíjate que en el tabaco esa amplitud térmica también es muy importante. Con ese contraste día-noche. Y yéndonos a este tabaquito que tengo yo ya en la mano, este Ramón Ayones. Bueno, no sé si sabes, Jaime, porque aunque Ramón Ayones es una de las marcas no conocidas, sin embargo es de las más antiguas. Data de 1837, solamente tiene por delante a Cabañas de 1828 y a Porlarrañaga de 1834. Y fue un gallego que se fue a hacer las Américas, las Indias, y cuando llegó a Cuba, pues se enamoró del tabaco negro cubano y lanzó esta marca, siendo además un innovador en aquel momento, puesto que pongo, por ejemplo, las cajas, los cajones, que es como se llama esto, los cajones de los habanos. Él fue el primero en habilitar, en decorar, además en color, tal como la vemos hoy en día, los cajones de su marca. Uh -huh. Y lógicamente rápidamente se sumaron al carro el resto de fabricantes posteriormente. Y otra curiosidad es una curiosidad, fue también el que inventó los cajones 898 en esas tres camadas de 8, 9 y 8 cigarros, así abombadas, sin aristas vivas como tiene esta caja, y que perdura hasta hoy en día, y que luego Partagás lanzó su famoso 898, que como sabes es Y uno le, de y los le- y le tabacazos. sacó tanto partido. Sí, sí, no, es uno de mis favoritos. El Partagás 898 es uno de mis favoritos. La vitola de galera que tenemos aquí es Noblezas. Son 138 de largo por un cepo 52, una vitola que se hizo solamente una vez para la edición limitada de Partagás en el año 2017, y se ha reproducido para este Ramón Ayones número 3, porque el portfolio que tiene la marca actualmente es un portfolio cortito. Está
el Small Club Coronas, que es un minuto en Virtola de Galera, y el Specially Selected, que es el robusto clásico de la marca Ramón Añones. Aunque es una marca que, fíjate la importancia que tiene, ha tenido 4 ediciones limitadas, 2 ediciones regionales para España, ha participado en la Serie Sevilla. Es decir, aunque es para el público en general es un poco desconocida, sin embargo es una gran marca. La fortaleza que caracteriza a esta marca es una fortaleza fuerte, aunque ahora en el momento en lo que estamos tenemos una fortaleza un pelín más arriba de media, no está siendo tan intenso y conforme vaya combustionando sí que nos va a alcanzar esa fortaleza fuerte que nos indica la marca. Torrefactos que tú hablabas que teníais en las barricas, en los vinos, esa aportación que hace, también lo tenemos en el tabaco, las vainillas, también tenemos especias, aquí nos va a llevar más a una pimienta, un clavo, vamos a tener dulzor de fondo en el tabaco, que eso es característico del tabaco negro cubano, frutos secos también, pero también frutas maduras, vamos a tener algunas puntas y conforme vaya calentando el tabaco lo vamos a ir notando más. Y en este caso yo tengo una capa clara, alguna albenilla ligeramente marcada, pero bastante fina, sin graso, con cierta sedosidad, que al tacto también lo hacen importante, porque yo creo que el tacto también, cuando tienes el tabaco en la mano, el tacto también es un punto importante de ir acariciándole, de Seguro. ir dándole esas caricias para ir viendo cómo va evolucionando y que con la combustión nos va a ir soltando un poquito más de grasas, de aceites, conforme va avanzando la combustión, pues esa humedad que también se va retrotrayendo, pues va a ayudar también a que todo eso salga y hacen una fumada muy interesante. Quizá para iniciarse no es un tabaco de los más adecuados, pero sí que es un tabaco con un posgusto muy largo, como tienen los vinos también, incluido Petit, que es dentro de los 3 que has traído, El más desconocido el más también. desconocido, pero a mí es el que más me ha sorprendido. Es que Muy, muy, muy gratamente. tiene mucho pairing, ¿no? Con este arranque de cigarro, porque tiene un poquito más de intensidad el cigarro que el vino y el vino te ayuda a rebajarla y volver a disfrutar en el siguiente envite al cigarro. Yo soy un gran amante de los habanos y disfruto muchísimo con ellos. No puedo fumar todo lo que quiero porque ya tengo mi hedonismo cubierto con mi consumo de tasa de vino diaria y siempre estoy con esa cuestión encima de la mesa, nunca mejor dicho, porque mi trabajo es catar y compartir y estar todo el día, pero para mí uno de los momentos más elevados es poder disfrutar de una tertulia con un cigarro, que por supuesto estáis invitados para venir al bosque, porque en la bodega tengo un salón específicamente para poder fumar viendo el bosque y el viñedo. Maravilla. Espero Y que en los días que pronto, corren más, todavía todavía más, eso todavía es un más. privilegio. Y a 1 hora y media de Madrid, que es lo mejor de todo. Pero hablando de eso, ¿tenéis hecho algún programa de aceptar visitas? ¿Les Pues dais una mira, vuelta? somos un proyecto muy nuevo en el mundo vitivinícola. No somos ni la segunda ni la tercera generación, que sabes que en esto de los habanos y del mundo del vino en España, el que no es una tercera generación no es nadie. Nosotros somos la primera, pero empezamos la construcción de nuestro proyecto con el viñedo. En ese bosque deforestado, básicamente lo que compramos fue una gran explotación cerealística con 4 hectáreas de viñedo viejo, plantado en el 60, que es lo que me dio la información a mí y a mi primo, que me ayudó para arrancar el proyecto, y ahí es donde vimos que teníamos potencial. Y lo que hemos hecho en estos casi 20 años ha sido construir viñedo. Empezamos con 4 hectáreas y ahora tenemos 74. Y la bodega la terminamos de construir ahora mismo. Es decir, hemos estado 18 cosechas trabajando en una bodega que estábamos muy cómodos y muy bien, pero era alquilada, porque todo nuestro esfuerzo era en garantizarnos la materia prima. Al igual que en el mundo de los puros, si tú tienes una buena hoja, hacer un buen puro es mucho más fácil. Es decir, la transformación nunca va a ser superior al producto orgánico que tú tengas. Y ese era nuestro enfoque, buscar las variedades, conocer muy bien nuestros suelos y siempre pienso que lo mejor del bosque está por llegar, no solamente porque ahora podemos abrir las puertas de forma generalizada al que quiera hacer una visita corta o el que quiera venir a pasar un día comiendo allí también,
sino que podamos acabar fumando un buen cigarro un día o una tarde de estas de lluvia, que es una de las cosas más deliciosas que hay en medio de un bosque, rodeado de viñedo y con todo lo que tenemos además del viñedo, porque te decía la trufa, ¿no? Que también se interpreta en los vinos, pero es que luego tenemos ganadería, tenemos oveja, tenemos cerdo ibérico, porque no deja de ser parte mediterránea y bellota. Y luego tenemos también vaca, tenemos caballos, tenemos gallinas, o sea, tenemos un poco todo lo necesario para poder subsistir. Incluso Aunque haya un apagón. es que nosotros autogeneramos el 100% de nuestra energía, es decir, el apagón no pasó por el bosque, estaba todo el mundo trabajando y además con la conexión por satélite trabajamos casi sin darnos cuenta porque no tenemos ya la radio puesta. Entonces no sabíamos que se había ido la luz. No, Hasta que llegó uno del se ha ido la transporte diciendo que luz. se ha ido la luz. ¿Cómo que se ha ido la luz? Dice, ¿Dónde? ¿dónde? ¿En el pueblo? No, dice, no, no, en toda España, no fastidies. Allí estábamos. O sea, somos una isla desde el punto de vista de la desconexión, porque no es solamente en la autogeneración eléctrica. Empecé viviendo solo en una casa de madera en medio de un bosque que no tenía ni agua ni luz. Y así empezó mi andadura como Robinson Crusoe. Y cuando fueron pasando los años, con un primer sondeo y un grupo electrógeno, que ahora está mal visto el grupo electrógeno, pero era nuestra fuente de suministro eléctrico, empecé a hacer mis riegos. Cuando llegó la fotovoltaica, hace 10 años empezamos a invertir en fotovoltaica, y cuando tomamos la decisión de arrancar la construcción de la bodega, estamos ya mucho más cerca de ser autosuficientes que de conectarnos a cualquier pueblo. Y no traemos ni el agua, ni se lleva nuestro alcantarillado nadie, porque hacemos la gestión de las aguas grises y negras, recogemos todo el agua de lluvia, tenemos 2 sondeos, un sistema de balsas suficiente como para subsistir incluso cuando hay sequía profunda, generamos el 100% de nuestra energía y luego además con los animales producimos de forma orgánica no solamente lo que nos comemos, sino también el abono. El abono. Entonces, Me recuerda tanto al tabaco. sí, Sí, porque el abono, el humus de lombriz es completamente natural. De tallo se le siembran frijoles no comestibles, se hace la enredadera, los tumba, se rotura con el suelo, etcétera, muy etcétera. bonito, muy bonito. En este primer tercio me está encantando el blanco. Quizá me sube un pelín la astringencia del tabaco, pero muy poquito. Eh, Esa mineralidad junto con el punto de acidez me refresca muchísimo la boca, pero me sigue sabiendo todavía a tabaco, que estamos en la parte menos potente. Voy a tirarle ahora El tempranillo Malbec. al Tempranillo Malbec, al 2019, a ver qué me cuenta, a ver qué historia me cuenta en este momento. Pero vamos, hemos empezado bien, con lo cual tiene que continuar también bien. Estoy convencido. Lo que para hoy y esta charla tan agradable es una novedad, porque para mí el cigarro no lo conocía, sinceramente. Los vinos sí, los vinos sí, y he tenido la posibilidad de, con buenos amigos amantes del cigarro habano, compartir momentos largos y tendidos con casi todos mis vinos. Y estoy convencido que va a hacer un buen maridaje, pero seguro. Entiendo que este, que es el vino más fresco que tenemos, le dará un paso mucho más fluido al tabaco. Más persistente también en la combinación, Claro, más largo, mucho claro, más largo. porque ya empezamos a tener la parte tánica, ¿no? Sí, Entonces, me la sube un parte, poquito más la parte de las maderas, los tostaditos, claro, me sube un poquito más, pero me sigue quedando una sensación. El amargo casi del tabaco casi desaparece, pero prácticamente que desaparece. Es que es una golosina, es goloso, sin ser dulce, pero sí que tiene puntas dulzonas, una profundidad muy larga. En un principio, cuando das la bocanada y tomas el trago, sí que me sube un poco la astringencia del tabaco, pero en el posgusto se va equilibrando poco a poco. y en el posgusto desaparece, porque en el posgusto Totalmente, hay una armonía total, totalmente, no totalmente. molesta nada. Es increíble. Ujú, Y me ujú. está gustando bastante. Yo creo que este es un vino muy maridable con el tabaco con cierto punch. Con fortaleza. Sí, sí, porque limpia muy bien la boca y armoniza muy bien al final. Esto es por la acidez que tiene
que es un regalo de la variedad, ¿eh? El cambio climático que tanto nos afecta al viñedo en España, porque somos el viñedo más grande del mundo, bueno, pues los que estamos en el campo, insisto, sabemos de la dificultad que tiene, que cada vez hace un poquito más de calor, y estar en las tierras altas, somos probablemente la zona vitícola más tardía de España, afecta por todos esos hielos, pero también con el regalo de la naturaleza que te da ciclo. Hace que los taninos al final sean tan finos y elegantes si los persigues, porque esto es como todo, si tú le pides más a la planta de lo que te puede madurar, no lo vas a conseguir. Nosotros tenemos un rendimiento de producción bajísimo por hectárea, estamos por debajo de los 3.500 kilos de media por hectárea, que es un 50% de lo que te permite la DEO. Impuesto por la naturaleza básicamente todos los años, pero los años que tienes, igual una primavera como esta que estamos viviendo, donde el hielo no te hace daño porque hay mucha cobertura de nubes y es más difícil que te haga daño, pues igual este año tenemos una buena cosecha en volumen y tenemos que quitar mucha uva porque el hecho de que haya más nubes quiere decir que va a haber menos iluminación. Menos maduración. Exactamente, idéntico a lo que pasa Con en el tabaco, Sí, sí, idéntico. sí. Es tremendo. Voy a probarlo con la edición limitada 2019. Está buenísimo. Mm, Qué redondo, qué elegante, sabroso, La palabra es sabroso, sabroso. sabroso. Yo creo que esa es la virtud de los vinos de Ribera del Duero, que los hemos querido, cuando tú decías antes, con la madera, en ese afán de quererles dar más mimo y más cariño con la madera, los hemos sobresazonado. Sí. Y nos hemos especiado más que la propia virtud de la fruta en el campo. Ahí es donde verdaderamente los que hacemos ese trabajo tan de estar en el campo tan severo, es donde creo que tenemos que buscar la armonía que cada año nos da la climatología. Porque los suelos, José Andrés, que tenemos son muy homogéneos desde que nace en la Ribera del Duero poco más arriba hasta que llegan prácticamente a la Sierra Francia, porque son arrastres del terciario, de esa gran masa de agua que teníamos en la cabeza del Duero, porque era un mar interior, estamos hablando del terciario. Y hay mucha homogeneidad de los suelos. Puedes trabajar como viticultor para mejorarlos, pero también puedes fácilmente contaminarlos o echarlos a perder. La agricultura tradicional, y lo pongo entre comillas, ha querido conseguir más fruto y más capacidad con sales. Y las sales, que no dejan de ser muy potentes para la planta porque necesita minerales para su desarrollo, acaban destrozando la microbiota que el suelo necesita para este cultivo y para el tabaco. Y para Idéntico. el que sea. Idéntico. Y en ese trabajo, lo que es más estable es el suelo, lo que es infinito y cambia todos los años es la climatología. Sí. Porque esta es la gran diferencia entre nuestro cultivo y el del tabaco, que estando en el Caribe puedes tener Hay una estabilidad. sí, gradiente, puedes tener luego tormentas de todo tipo que te pueden afectar al cultivo y puedes tener hongos de todo tipo porque tienes un gradiente de humedad brutal. Al ¿eh? 80%, 25 grados. Pero es que nosotros tenemos la climatología propia de estar casi a nivel montaña, es decir, los cambios de temperatura son impresionantes. Este sábado, que estaba con una visita en el bosque, amaneció un día de sol, a los 30 minutos se vino una nube y a los 45 empezó a granizar, que yo cruzando los dedos porque el granizo te rompe por completo. Toda la viña. Fueron 2 minutos y nada más, pero esto fue en 45 minutos, o sea, pasamos de sol, tranquilidad, nada de aire, empieza a moverse el aire, te entra una nube, te descarga y te ha hecho papilla. La variable del clima es infinita y somos súbditos de Y ella. además incontrolable. Incontrolable, del todo. Totalmente incontrolable. No tenemos forma de darle solución cuando el tiempo o la climatología se pone adversa, de ninguna manera. Oye, pues hemos tenido una conversación magnífica que se me ha hecho muy corta, se me ha hecho cortísima, pero muy instructiva. Me encanta que te guste el campo. Para mí, en los habanos, si no fuera por los vegueros que hacen todo ese trabajo aplicado a la planta del tabaco,
que tú estás haciendo y por supuesto luego la mano en el vino de la bodega, de la crianza, etcétera, en el tabaco, de los maestros torcedores, de esos añejamientos que se le da al tabaco, etcétera. Tenemos productos únicos que van de la mano y voy a invitar a los socios y amigos y amigas del club a que se atrevan a probarlo, que es una gran delicia. También os voy a decir, si no tenéis una Ramón Allones número 3 y tenéis otro habano, yo diría que de una fortaleza media hacia arriba, probarlo, os va a encantar y sorprendentemente me alegro mucho en ese sentido de cuidar la naturaleza, de cuidar el entorno, de ser ecológicos, igual que pasa con el tabaco negro cubano. Agradecerte todo ese conocimiento y esa pasión que tienes, así que un placer haber compartido contigo, Jaime. Pues el placer es mío, no puede ser de otra manera, porque cuando te dedicas a algo con pasión y encima te lleva a compartir con gente que tiene pasión y además se junta en el camino y el disfrute es común, ese pues es quizá el momento más épico de tu Sí, trabajo, ¿no? Que lo que correcto. haces se disfrute con lo que hacen otros y además tengan toda esa historia que no es solamente la de producir un vino o un cigarro, sino todo lo que comporta de cientos de años, incluso miles de años, en una tradición llevada al siglo XXI, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a nuestros amigos y amigas, muchas gracias y buenos humos.